El Señor te bendiga. En esta ocasión quiero compartirte un devocional titulado Orando desde el vientre del pez. Y está basado en el libro de Jonás, el capítulo 2 y versículo 1 al 2, que dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. La historia de Jonás es una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Los niños, jóvenes y adultos hemos disfrutado de esta bella historia de la gracia de Dios. Y por cierto, Jonás fue el misionero de Dios que llevó un mensaje a un pueblo que no era israelita. En Jonás vemos un llamado que al principio fue frustrado por el mismo Jonás, pero que fue redireccionado por el plan soberano de Dios con el fin de que se cumpliera no la voluntad humana, sino la voluntad divina. Todos los cristianos a veces hablamos y criticamos a Jonás como un desobediente, un rebelde de la voluntad de Dios. Y bueno, sin fin de justificarlo, Jonás tenía ciertos motivos del por qué no quería llevar el mensaje a Nínive. Jonás aborrecía a los poderosos y malvados asirios. Nínive, hacia donde Dios lo estaba enviando, representaba la capital del imperio de la potencia de la época llamada Asiria. Nínive era una ciudad perversa que había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Jonás sabía muy bien de la misericordia de Dios y su bondad hacia los corazones arrepentidos. Por eso se va hacia otra dirección, huyendo de hacer la voluntad de Dios. Toma un barco hacia Jope que se dirigía a Tarsis, pero Jonás no pudo escapar de Dios. No puedes huir de Dios. Y si lo intentas, siempre serás frustrado. La desobediencia de Jonás puso en riesgo su vida y la de los tripulantes del barco. Tienes la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque tus pecados y desobediencias ponen en peligro a los que te rodean, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que están muy cerca de ti. Hasta aquí Jonás está al borde de la borda. Y aún en su desobediencia, los marineros que le acompañaban se convirtieron a la fe del único Dios verdadero. Pero Dios tenía preparado un propósito para esta desobediencia de su siervo. Dios tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y aquí iniciamos las lecciones de estar orando dentro del pez. Vamos a estar en el capítulo 2 de este libro y en primer lugar encontramos que la oración de Jonás es una oración de agradecimiento, no una petición de liberación. Jonás simplemente estaba agradecido de no haberse ahogado. Fue librado de una forma espectacular y lo llenaba pensar que había escapado de la misma muerte. El versículo 9 dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Obviamente Jonás no estaba en posición de regatear con Dios. Por eso, más bien, le dio las gracias por salvarle la vida. Nuestros problemas deben llevarnos a asirnos, a aferrarnos de Dios, no a regatear con Él para que nos saque del dolor. Podemos alabar y dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho por nosotros y por su amor, y también
por su misericordia. A veces debes pensar más de una vez si oras para que termine la prueba en tu vida o si solamente le debes dar gracias porque a pesar de la prueba, Él sigue siendo fiel. Debemos de pedirle su dirección para saber cómo orar en los tiempos de prueba. Por ejemplo, en este tiempo de coronavirus, nos es difícil no pensar en pedirle que acabe de una vez por todas, que elimine el virus que se encuentra dañando a tantas vidas. Sin embargo, me parece que en medio de todo lo que sucede, hay un Dios soberano que tiene el control de las cosas y que de alguna manera ha permitido este brote pandémico para que podamos reflexionar. Por eso Jonás en ningún momento le está diciendo a Dios que lo saque del vientre del pez. Más bien él agradece y él expresa con sus palabras, con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Y aún dentro del pez él hace una promesa y dice, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Si estás pasando una prueba, si estás enferma, si estás enfermo, si te encuentras con problemas, solamente agradece a Dios y dale la gloria y la honra. Él tiene en control tu situación. En segundo lugar, se puede orar en todo lugar, a cualquier hora y en toda circunstancia. Los versículos 2 y 6 de esta oración revelan esta gran verdad. El versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y el versículo 6 también dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. ¿Imaginas lo que se sentirá orar dentro de un pez? Pues eso fue lo que le tocó a Jonás. Si no oras con las comodidades que posees, tendrás que orar dentro de un pez, que puede significar cualquier circunstancia que Dios utilice para hacerte volver a Él. No esperes orar dentro de un gran pez. Mejor inicia tu vida de oración con Dios siendo precavido. Ora todos los días. Ora a cada momento. Ora a cada instante. Ora siempre. Jonás expresa que se encontraba desde el seno del Seol. El Seol significaba el lugar de los muertos, el lugar donde descendían todos aquellos que fallecían en el Antiguo Testamento. Y Jonás se sentía como muerto. Él no podía creer que estaba en el vientre de un gran pez y aún así él expresa que podía orar, que podía expresar su corazón delante de la presencia de Dios. Espero que no esperes a orar dentro de un pez para iniciar tu vida de oración. Empieza ya, empieza a orar ya. En tercer lugar, el pecado nunca será demasiado grande como para ser atendido por el Rey del universo. He escuchado en más de una ocasión las palabras, Dios ya no me escucha. He cometido muchos pecados y creo que Dios ya no se interesa por mí. Eso no es cierto. Claro que el pecado te separa de Dios. Por eso mismo expresas que Dios ya no te escucha. Te sientes mal y por eso llegas a ese pensamiento. Pero todo está en iniciar un sincero arrepentimiento. Jonás se sentía desechado delante de Dios y atrapado por el abismo de las muchas aguas e incluso
enredado por las algas. El versículo 4 y 5 lo dicen muy bien. Dice el versículo 4: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Aún en medio de su condición tan difícil, Jonás estaba reconociendo que había sido desechado por causa de su desobediencia. ¿Sabes, amigo y amiga? El pecado jamás será más grande que la misericordia de Dios. Él está dispuesto a atenderte aún en tu condición de pecado. Y su misericordia es tan grande que como Jonás lo sintió, así debes de sentir tú también. Jonás dijo, aún veré tu santo templo. Tal vez te has alejado de Dios por muchísimos años. Es el tiempo de volver a tu primer amor. Y en cuarto lugar, ninguna dificultad es demasiado inmensa para Dios. El versículo 2 y el versículo 7 nos dicen, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y el versículo 7 también dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás habla de su experiencia en el vientre del pez como si hubiera estado muerto ya. A menudo hacemos lo mismo. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios, pero cuando no hay esperanza, clamamos a Él. Este tipo de relación con Dios conduce a una vida espiritual no muy firme, con altas y bajas. Un compromiso con Dios firme y diario promueve una sólida relación con Él. Busca a Dios en las buenas y en las malas. Busca a Dios en tus dificultades, pero busca a Dios en tus éxitos y tus triunfos. Entonces tendrás una vida espiritual más vigorosa, más firme, más dinámica con Dios. Recuerda que ninguna dificultad es demasiado inmensa para Dios. Para Jonás era una angustia, era el sentirse muerto, era el sentirse ya al borde del acabose de su vida. Pero aún de ese desfallecimiento, Jonás dice, me acordé de Dios. Y Dios lo libró de su circunstancia dentro del pez. Fue necesario un milagro de liberación para que Jonás hiciera lo que Dios le había mandado. Como profeta, Jonás estaba obligado a obedecer la voz de Dios, pero había tratado de huir de sus responsabilidades. Esta vez prometió cumplir sus votos. La historia de Jonás comienza con una tragedia, pero peor tragedia hubiera sido si Dios lo deja seguir huyendo. Cuando sabes que Dios desea que tú hagas algo, no huyas. Quizás Dios no te detenga como lo hizo con Jonás. 4 cosas hemos aprendido en este devocional. En primer lugar, que la oración de Jonás no fue una oración de petición para ser librado, fue una oración de agradecimiento. En segundo lugar, se puede orar en todo lugar, a cualquier hora y en toda circunstancia. En tercer lugar, el pecado nunca será demasiado grande como para ser atendido por el Rey del universo. Y por último, ninguna dificultad es demasiado inmensa para un Dios grande. ¿Por qué no oramos en este momento? Padre bueno, muchas gracias porque siempre estás escuchando nuestra oración y atendiendo nuestras necesidades. Ahora, Señor, quiero pedirte que nos enseñes a través de la oración de Jonás dentro del pez. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos. Oh Señor, yo te pido que
tus hijos no esperen estar en una circunstancia adversa, orar hasta estar dentro del gran pez. No, Señor. Yo sé que tú tienes gran propósito para el mundo, para la iglesia, para tus hijos, aún en tiempos de coronavirus. Guarda a tus hijos y bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.